Buenos días. A continuación vamos a mostrar el funcionamiento del algoritmo de entrenamiento de perceptrón multicapa. Para ello nos vamos a ayudar de una hoja de cálculo. En la hoja de cálculo hemos hecho 3 divisiones. En el primer sector podemos visualizar la arquitectura de la red neuronal. En la segunda división tenemos el cálculo de la propagación hacia adelante. Y en el tercer segmento tenemos el cálculo de la propagación hacia atrás. Arquitectura de la red neuronal. El problema que hemos planteado resolver haciendo uso de perceptrón multicapa es la compuerta lógica SOR. En la parte izquierda se puede apreciar el conjunto de entrenamiento para este problema. Dadas dos entradas, x1 y x2, se obtiene una única salida. También hemos considerado la tasa de aprendizaje, el coeficiente de aprendizaje de 0.25. De acuerdo a estas características, la arquitectura de la red corresponde al área seleccionada, en el que se puede percibir una red neuronal del tipo perceptrón multicapa, en el que tenemos una capa de entrada con 2 neuronas, una capa oculta con 2 neuronas y una capa de salida con una neurona. También ya hemos asociado los pesos correspondientes a cada dendrita, para la capa oculta y para la capa de salida. Estos mismos pesos están siendo expresados en su formato matricial. W1 corresponde a los pesos de la capa oculta y W2 corresponde a los pesos de la capa de salida. Ya que hacemos uso de una hoja de cálculo, se han colocado un conjunto de expresiones matemáticas que ya permiten evaluar mediante la red neuronal. En este momento se puede visualizar que se ha hecho el cálculo para el primer vector de entrenamiento, donde x1 es 0, x2 es 1 y la salida deseada es 1. La red neuronal nos arroja un valor igual a 0.574. De igual forma, podemos hacer uso del siguiente vector de entrenamiento para calcular la salida deseada. En este caso, el vector de entrenamiento x1, 1, x2, 0, la salida deseada 1. La red neuronal arroja un valor de 0.622. Y así podemos ir experimentando con los otros vectores de entrenamiento. 1, 1, la salida 0.69. 0, 0, la salida 0.5. A continuación vamos a hacer una explicación de cálculo de la propagación hacia adelante. El propósito de la propagación hacia adelante es determinar la salida de la red neuronal. Para ello hemos considerado cálculos en la capa de entrada, capa oculta y capa de salida. En la capa de entrada, lo único que hemos colocado es las señales de entrada. En este caso, hemos utilizado el primer vector de entrenamiento. Por consiguiente, la entrada x1 es 0 y x2 es 1. La salida que esperamos obtener es 1. En la capa oculta y en la capa de salida tenemos que hacer un conjunto de operaciones para calcular la salida. Y para ello hemos hecho uso de la expresión matemática que resaltamos. La salida de una neurona es igual a aplicar la función de activación a la sumatoria de los pesos por las señales de entrada. La función de activación es la función sigmoide.
cuya expresión matemática podemos visualizar en el área resaltada. Cálculo para la neurona O1. En la neurona O1 o la neurona E1 recibe dos señales, una que tiene un peso de 0,1 y otra que tiene un peso de menos 0,7. Por consiguiente, la señal de entrada a esta neurona es igual a la señal de entrada 0 multiplicado por el peso, más la señal de entrada por E2, 1, multiplicada por el peso, menos 0,7. Se puede apreciar el cálculo que hemos realizado y el resultado final es menos 0,7. Esta es la señal que ingresa a la neurona O1. Y la señal de salida de la neurona O1 es aplicar la función de activación a este resultado, a 0,7, el cual podemos visualizar en este sector, obteniendo un resultado de 0,332. De forma similar, hacemos el cálculo para la neurona O2. La neurona O2 recibe dos señales, uno desde la neurona E1 y otro desde la neurona E2. Por consiguiente, la señal de entrada será 0,5 por 0 más 0,3 por 1, lo cual podemos apreciar en esta expresión matemática, obteniéndose un resultado de 0,3. A este resultado 0,3 aplicamos la función de activación y obtenemos 0,574. Por consiguiente, las señales de salida de la neurona O1 y E2 son las que en este momento estamos resaltando en la red neuronal. A continuación, calculemos en la tercera capa, la capa de salida, la neurona S1. A la neurona S1 entran dos señales, uno de la neurona O1 y otra de la neurona O2. Por consiguiente, la señal de entrada a S1 será igual a 0,2 por 0,332 más 0,4 por 0,574, como se puede apreciar en la expresión que resaltamos, obteniendo un resultado de 0,296. Aplicando la función de activación a este resultado, tenemos 0,573. Este es el procedimiento que utilizamos para calcular la salida de la red neuronal. En el caso de existir más cantidad de capas, debemos repetir este proceso de cálculo. A continuación, veamos la propagación hacia atrás. La propagación hacia atrás tiene como propósito determinar los nuevos pesos de la red neuronal. Para ello, ya que nuestra arquitectura tiene 3 capas, haremos una propagación en la capa de salida y en la capa oculta únicamente. En la capa de salida, es decir, en la neurona S1, calculando el error cometido. La salida esperada, la salida deseada para este ejemplo era 1, y la salida que hemos obtenido con la red neuronal fue 0,573, aproximando 0,574. Por consiguiente, el error será 1 menos 0,574. El error cometido es 0,426. A continuación, calculemos delta sub k. Delta sub k es la variación que debe sufrir los pesos de la capa de salida. Y la expresión que utilizamos es la que estamos resaltando, que es igual a
el complemento de la señal de salida de la neurona S1 multiplicado por el error cometido. Esta diferencia corresponde al error cometido. En la primera parte del cálculo realizado tenemos el complemento de la señal de salida multiplicado por el error cometido, obteniendo un delta de 0.1043. Este valor 0.1043 es la pequeña variación que deben sufrir los pesos de la capa de salida. A continuación calculamos los nuevos valores de la capa de calculamos los nuevos pesos de la capa de salida. Para eso hacemos uso de la expresión matemática resaltada. El nuevo peso va a ser igual al peso anterior más el coeficiente de aprendizaje alfa multiplicado por la señal de entrada y delta sub k que hemos calculado anteriormente. Aquí tenemos el cálculo de la expresión. 0.2 es el valor del peso actual. 0.2. 0.2 más 0.25, que es el coeficiente de aprendizaje, multiplicado por la señal de entrada, que para esta rama es 0.332 multiplicado por delta sub k. Y obtenemos el valor de 0.209. Este es el nuevo valor para el peso de esta dendrita. Obsérvese que el valor original era 0.2 y ahora será 0.209. Hemos tenido un incremento de 9 centésimas o milésimas, mejor dicho. De forma similar hacemos el cálculo para la siguiente dendrita, para el peso de la siguiente dendrita. El cálculo se puede percibir aquí. 0,4 es el peso actual más el coeficiente de aprendizaje multiplicado por la señal de entrada por esa rama más delta sub k, obteniendo un valor de 0.415. Obsérvese que el valor original era 0.4 y ahora es 0.415. Ha habido un incremento de 15 centésimas. A continuación, hagamos el cálculo para la capa oculta. Primeramente calcularemos para la neurona O1. Para la neurona O1. Obsérvese que a la neurona O1 llegan estas dos dendritas. Una de ellas de E1 y la otra de E2. Una de ellas tiene un peso igual a 0,1 y la otra un peso igual a menos 0.7. Calculando delta 1. La expresión utilizada es muy similar a la anterior, la cual estamos resaltando en la parte derecha. Delta sub k es el complemento de la señal de salida por la sumatoria de los pesos de la capa de salida por delta de la delta sub k, que es el delta de la capa de salida. Haciendo los cálculos tenemos un valor igual a 0.048. A continuación calculamos los nuevos pesos. La expresión a utilizar es: el nuevo peso es igual al peso anterior más el coeficiente de aprendizaje por la señal de entrada por delta sub j. Obsérvese, es el cálculo que hemos realizado. El valor primigenio del peso 0,1 más coeficiente de aprendizaje más señal de entrada 0, o mejor dicho por señal de entrada 0 por delta sub 1, obteniendo un valor igual a 0. Obsérvese que no existe ninguna variación en esta rama. Para el segundo caso, la señal, el peso original menos 0.7 más coeficiente de aprendizaje más señal de entrada 1
más delta sub 1, obteniéndose un valor de menos 0.699. Obsérvese que ha habido cambios. Recordemos que W1 contiene los pesos de la capa oculta, que en total para este ejemplo son 4. Aquí únicamente estamos haciendo el cálculo de 2 de ellas. A continuación calcularemos para la neurona 2 y en ella completaremos los otros 2 valores faltantes. Neurona O2. La neurona O2 recibe señal de E1 y de E2. El primer peso 0,5 y el siguiente 0,3. El cálculo es muy parecido al proceso anterior. Primero calculamos delta sub 2 con la expresión que ya hemos mencionado, obteniendo un valor igual a 0.0106. Luego obtenemos los nuevos pesos, obteniendo un valor igual a 0,5. En el primer caso no existe variante y en el segundo hay un incremento, obteniendo un valor de 0.303. Con esto ya habríamos hecho el cálculo de los nuevos pesos, tanto de W2 como de W1, ya que el propósito de la propagación hacia atrás consiste en calcular estos pesos. A continuación vamos a almacenar de forma temporal estos resultados obtenidos. Aquí en la parte inferior se ha colocado algunos mecanismos para dicho propósito. Y a continuación estos pesos almacenados, que son los nuevos pesos producto de este cálculo, vamos a copiar a la red neuronal de la parte superior. Ahí tenemos los nuevos pesos, 0,1, no existe modificación. Recordemos que aquí era menos 0.7, ha habido modificación, 0,5, no hubo modificación. El valor aquí era 0,3, ahora es 0,303. Aquí el valor era 0,2, aquí el valor era 0,4. Ha habido modificatorias. Por consiguiente, el cálculo con este nuevo valor ha permitido incrementar el resultado obtenido por la red neuronal. Recordemos que en el cálculo anterior el resultado de la red neuronal era 0.574. Con estos nuevos cambios el valor es 0.575, lo cual nos indica que ya nos estamos aproximando al valor 1. Si seguimos haciendo los cálculos, cada vez más y más nos aproximaremos al valor. Gracias.